Continuamos en vivo aquí en CNN Redacción. Hay que concentrarnos en Israel porque siguen allí en alerta por una posible represalia de Irán por el ataque a un consulado de Teherán en Damasco. Joe Biden prometió este miércoles proteger a su aliado frente a las amenazas iraníes. Le vamos a preguntar a nuestro corresponsal internacional en jefe en Jerusalén, José Levi, sobre este tema. Antes que nada, José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Es el propio presidente Joe Biden quien asegura que hay una amenaza de un ataque significativo de Irán contra Israel. Y esto cuando él afirma que Estados Unidos hará todo para proteger a este país, a Israel e inclusive más. Asegura que el compromiso con la seguridad de Israel es férreo para Estados Unidos. Todo esto cuando vemos que también, sobre todo durante la jornada de hoy, existe una cooperación, unos contactos a alto nivel entre Israel y Estados Unidos, precisamente para intentar ver cómo podría ser la actitud conjunta de estos dos países frente a un posible ataque de Irán contra Israel. Hay quienes dicen que la cooperación puede ser únicamente en temas de interceptar misiles, interceptar drones, pero hay quienes no descartan la posibilidad de que Estados Unidos se uniera a Israel en una posible respuesta militar. Hay que recordar que en Irán hay instalaciones nucleares, se está desarrollando un programa atómico que cuenta con la oposición enérgica tanto de Israel como también de Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Vemos que el líder supremo de Irán, Ali Khamenei, ya en dos ocasiones distintas aseguró que había que castigar a Israel por haber atacado, dice, el consulado de su país en Damasco y haber causado la muerte de 7 miembros de la Guardia Revolucionaria iraní, entre ellos 2 generales. Lo que dicen de su parte en Israel es, no reconocen que ellos estuvieron detrás de algo así, pero junto a esto afirman que el edificio destruido en Damasco no era un consulado, no era una sede diplomática, o sea, no era formalmente territorio iraní, sino que era una comandancia central de la Guardia Revolucionaria. Entonces vemos al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien hoy, quizás como advertencia, se reunió, se desplazó a una base aérea israelí central, la de Tel Nof, y ahí estuvo con pilotos a quienes aseguró que puede ser que próximamente tengan que enfrentarse a nuevos desafíos. Él dijo que el principio por el que se rige su país es simple: quien agreda, quien ataque a Israel será agredido, será atacado. Y todo esto cuando se está pendiente de ver cómo pudiera ser el ataque de Irán contra Israel. Hay quienes aseguran que pudiera ser un ataque directo desde esta República Islámica a Israel. Pero hay otros que afirman que existen también otras posibilidades menos peligrosas, que serían que fueran milicias proiraníes las que atacaran a Israel, ya sea desde Siria, ya sea desde Irak, ya sea desde el Yemen. También existe la posibilidad de que Irán decidiera atacar, pero no desde su territorio, sino desde naves en el Mar Rojo contra Israel. En cualquier caso, lo que piensan analistas es que la respuesta de Israel y quizá de Estados Unidos dependerá mucho de qué tipo de objetivos son atacados y sobre todo de cuáles son los resultados, ya que si los misiles o los drones fueran interceptados en el aire, entonces el efecto de algo así sería mucho más limitado. Nacho. José, ayer contaste algo importante y obviamente hay repercusiones, preocupación básicamente de que la muerte de
3 hijos del líder político de Hamás en un ataque aéreo dirigido en Gaza deje de alguna manera en el aire las conversaciones para un acuerdo del cese del fuego. ¿Qué sabemos sobre este tema? Bueno, vemos que el propio Ismail Haniyeh, cuyos 3 de sus hijos murieron en ese ataque israelí, él aseguró ayer que no iban a influir en el desarrollo de las negociaciones para llegar, por un lado, a una pausa en la ofensiva militar israelí en Gaza y por otro también a la liberación de 40 de los más de 100 rehenes israelíes dentro de esta franja de tierra. Entonces, lo que sí vemos es que fuentes en la oficina del primer ministro israelí aseguran a distintos medios de prensa que sí que ha habido un paso hacia atrás de Hamás hacia un acuerdo y entonces de alguna forma esta posibilidad se va alejando. Todo esto cuando vemos que la ayuda humanitaria en el interior de Gaza sigue siendo un tema urgente. Vemos a organismos internacionales, también estadounidenses, que hablan de hambre, del peligro de que algo así pueda extenderse por la franja de Gaza. Por otro lado, vemos que Israel está ahora abriendo distintas posibilidades para llevar a cantidades mucho más importantes de camiones de ayuda humanitaria que puedan entrar por día al interior de Gaza. Dicen en Estados Unidos que están siguiendo este tema muy de cerca, ya que fue una petición expresa del presidente Joe Biden al primer ministro Netanyahu. Nacho. Bien, vamos a ir contando qué sabemos. Ayer los primeros detalles de estas muertes y ahora por supuesto las repercusiones en la voz de José Levi, nuestro corresponsal internacional en jefe allí desde Jerusalén. José, como siempre, muchísimas gracias. Celebrating a graduation full of hope for the future. This was life in Gaza for Ihab's family before the war. Now, Ihab is one of almost 2 million Palestinians that have been displaced. We never needed anything from anyone before the war, Ihab says. But now we are in a situation where I am forced to beg for a loaf of bread just to feed the children. In this makeshift shelter, without access to adequate food supplies or medical care, Ihab's husband became severely malnourished and later died. The hardest thing was losing my husband, the way in which he died, she says. We're all going to die one day, but every death has a reason. He died from hunger, from oppression. He had no food and no water for 55 days. It's very difficult for me to accept this. Satellite images show the scale of the destruction in central Gaza. Buildings, roads, completely destroyed by Israel's relentless bombing campaign. Israel says it is targeting Hamas, but 6 months on, and the death toll has now surpassed 33,000. The vast majority, civilians. Each week has brought with it yet more horror. More bodies pulled from beneath the rubble of destroyed homes, more funerals. Survivors forced to flee from one battleground to another. And now, more children left emaciated by a hunger crisis which is threatening to push Gaza deeper towards famine. UN experts have accused Israel of intentionally starving the Palestinian people by restricting access to aid, with dire shortages leading to deadly desperation. What few hospitals remain in Gaza are overrun and desperately lacking in essential supplies. Gaza's largest medical facility, Al-Shifa, now turned into a graveyard by Israel's bloody 14-day siege on the complex. In just 6 months, this war has become the deadliest conflict for children, aid workers and journalists. Fouad Al-Mani has worked through multiple wars in Gaza, but he says he has never seen anything like this before. His son,
a fellow paramedic, was killed by an Israeli airstrike while responding to an emergency call. Others have lost tens of family members, Fuad says. But losing my son feels like I've lost the entire world. Desperate to escape Israel's near-constant air assault on Gaza, more than 1 million people have sought refuge in the southern border city of Rafah, where Israel says it is preparing for a ground incursion, a move the UN warns would lead to unimaginable disaster. Israel's actions in Gaza have triggered a genocide hearing at the International Court of Justice. Allegations Israel denies, and a UN Security Council resolution calling for an immediate ceasefire. But hopes for peace remain elusive. The beach makes me forget our pain, our sadness, our martyrs, Ihab says. Every time I come, I complain to the sea, hoping that God will respond and finally take us away from this pain. Nada Bashir, CNN, London.